Buenas noches, soy Ana María Lomelí. El tema, las mujeres. Hoy al filo, Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación. Muchas gracias, Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, por estar con nosotros. Sí, mi querida Ana María, esta es una gran oportunidad y te la aprecio muchísimo. Hace unos días, secretaria, comentaste en un panel con estudiantes mexicanos de la Universidad de Harvard que incluso como secretaria de Gobernación, pues te sentiste violentada por compañeros de gabinete por el hecho de ser mujer. Y recordaba tu trayectoria, una de las abogadas más destacadas, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la primera mujer notaria pública en Ciudad de México. Pues hablar de feminismo es hablar de la lucha de tu vida. Platícanos cuándo te das cuenta que como mujer cuesta el triple salir adelante. Fíjate que desde que yo era muy pequeña, yo tuve una madre y una abuela totalmente feministas. Y yo te estoy hablando de, pues imagínate, tengo 74 años, voy a cumplir. Mi madre nació en el 22. Y desde entonces, mi abuela y mi madre fueron irredentas luchadoras por los derechos de las mujeres. Y esto nos lo fueron enseñando a través de nuestra formación. Y desde luego yo lo empecé a asimilar, a culturizar desde muy pequeña. Pero, ¿qué pasa? Que aun cuando te empiezas tú a formar en esa cultura, la realidad es que te vas enfrentando una y otra vez con grandes obstáculos, porque si bien tú fuiste formado así, lo cierto es que el sistema patriarcal, el sistema cultural no te permiten avanzar de la manera como quisieras avanzar. Si tú me preguntaras en mi vida por qué he tenido esos éxitos de haber sido la primera en muchas cosas, yo contestaría para tu auditorio y ojalá de verdad lo compartan, la seguridad en mí misma. Que eso es gran parte de lo que las mujeres pierden desde que nacen. Entonces, una y otra vez te vas enfrentando con los obstáculos, pero tú tienes una seguridad en ti misma inquebrantable, como me lo enseñó mi abuela sobre todo y mi madre. Lo que quisiera yo transmitirle a tu auditorio es que lo primero que hay que hacer es cambiar la cultura, una cultura diferente, una cultura que te acepte como igual, porque tienes iguales capacidades o hasta más. Nosotros somos, como dirían, multitareas, porque desde la edad de piedra teníamos que ver estas multitareas simultáneamente. Entonces, hay algo que, con todo respeto para los hombres, y de verdad que yo tengo amigos entrañables y colaboradores entrañables, con todo respeto para los hombres no son multitarea. Hacen una cosa y hacen otra y otra, pero en momentos distintos. Y son muy exitosos, sí. Pero nosotros tenemos una cosmovisión y una idea de la vida totalmente distinta. Y eso creo que nos da una gran ventaja que no nos han querido reconocer en siglos y que apenas estamos avanzando. Hablas de muchos temas importantes que tienen que ver con la educación. Las mujeres somos una parte fundamental de las familias mexicanas. Hay que seguir trabajando en educación de la igualdad de género, desde casa. Tienes 3 hijos. ¿Cuántos años llevas de casada? 53. 53 años de trabajar para formar un hogar, una familia. Pero por citar un ejemplo, si el niño anda con el pantalón chueco, jamás dicen que es que su papá trabaja, ¿no? Pero sí dicen, es que la mamá trabaja. ¿Cómo le ha hecho Olga Sánchez Cordero para alcanzar sus sueños? Mira, yo creo que otro consejo que yo pudiera compartir o otra sugerencia que yo pudiera compartir es que siempre me he fijado metas. Y cuando alcanzo una meta,
no me quedo cómodamente en esa meta. La alcanzo, trabajo en ella, estoy en ella un tiempo, algunos años, a veces varios años, a veces muchos años, pero siempre me pongo la siguiente meta. Es decir, nunca me dejé de poner metas en mi camino, en ningún aspecto de mi vida, en ninguno. Si yo quería ir a estudiar al extranjero, yo hacía todo lo posible como lo hice, con 3 hijos, el más pequeño recién nacido, sí, y 3 hijos en Inglaterra. Si yo quería irme a estudiar a Inglaterra, yo tenía ese objetivo muy claro y me preparaba para lograr ese objetivo, como diría los dichos de mi madre, llueve, truene o relampaguee, yo estaba en lo mío. Y eso es otra de las grandes sugerencias que me gustaría compartir con tu auditorio. No solamente esa seguridad en ti misma, sino siempre ponerte metas, ir tras de ella y saber que lo puedes hacer. ¿Qué es hoy el feminismo? Mira, yo creo que el feminismo ha cambiado desde que se formó esta corriente muy importante. Yo creo que es parte de una corriente de derechos humanos, yo así lo vería, ¿sí? De derechos humanos de las mujeres, de una corriente desde finales del siglo XIX o probablemente desde antes, en donde las mujeres empezaron a luchar por sus derechos, porque es un tema de derechos también, dicho sea de paso. Entonces es parte de los derechos humanos. Fíjate, hace 25 años, y también quiero compartirlo con tu auditorio, hace 25 años, en la conferencia de Beijing, se dijo una frase que pareciera verdad de perorgullo, pero no lo era. Todos los derechos para todas las mujeres. Esa fue la frase. Y tú decías, pero digo, ¿y por qué todos los derechos para todas las mujeres? Que esto no es lo normal. No, no era lo normal. Aquí, en nuestro país, había una cantidad de normas discriminatorias y desiguales para la mujer en todos los ámbitos del derecho y de la vida de las mujeres. Entonces, lo que te quiero decir es que esa verdad de todos los derechos para todas las mujeres, eso no era real. Entonces, sí hemos avanzado mucho, muchísimo, pero, pero ahí está el sesgo, desde el Código Civil está el sesgo de un Código Civil hecho para un predominio y una simetría legal entre hombre y mujer. Sí, claro que hemos avanzado, me queda claro que hemos avanzado, Olga, pero ¿cuál es tu diagnóstico hoy de la situación en México? 2021, pues ya un año de pandemia, un año muy difícil y complicado, sobre todo hablando de la violencia en contra de las mujeres. Bueno, desde luego la pandemia le pegó mucho más a las mujeres que a los hombres. Las mujeres fueron las que más perdieron su empleo, fueron las que más trabajaron y las que siguen más trabajando dentro de sus hogares, porque aparte tienen una situación muy tensa a veces dentro del hogar, pues precisamente por este tipo de fricciones familiares en donde pues no es fácil convivir 24/7 con toda tu familia durante todo el tiempo y que no salgan los niños a la escuela y el marido tampoco salga a trabajar o la pareja que no salga a trabajar. Entonces, hay una complicación muy fuerte en las relaciones familiares. Pero más allá de eso, la mujer ahora sí que está desempeñando 3 y 4 eh, tareas muy pesadas, jornadas laborales muy pesadas y que no les son reconocidas. Ella ha perdido más el empleo que el marido, ha tenido menos oportunidades y por eso yo creo que en este sentido las políticas del presidente son muy atinadas porque la mayor parte de los créditos a la palabra fueron a las mujeres, la mayor parte de los microcréditos fueron a las mujeres, la mayor parte de las jóvenes construyendo el futuro son mujeres. Los retos son enormes para hacer realidad la modificación y la reforma a tanta ley que hemos afortunadamente logrado que se hayan modificado, pero todavía hay un largo trecho, pero sobre todo hacer realidad estas modificaciones, por ejemplo, las modificaciones en materia de violencia política,
obviamente en las violencias, cómo prevenirlas, cómo erradicarlas, cómo sancionarlas, estas medidas de protección y todo esto que tenemos ya en la ley, hacerlo realidad por una parte. Ese es el gran, gran reto. Secretario Olga Sánchez Cordero, y pues permíteme insistir en el tema de la violencia de género en pandemia. Sí, conozco la estrategia que implementaron varias dependencias haciendo un frente común pues para trabajar y apoyar a las mujeres, pero es la fecha que ellas no tienen confianza ni seguridad para ir a denunciar el tema de los ministerios públicos y de la impunidad, pues parece que no cambia. Mira, es un reto enorme. Primero, que la mujer efectivamente ahora sí que se anime, tenga las agallas necesarias para ir al Ministerio Público, acudir y denunciar. Pero luego tiene la problemática, muchas de ellas, que tienen que volver con el agresor porque no les queda de otra. Y entonces se desisten de estas denuncias, en realidad, se desisten de las medidas de protección. Yo te voy a decir algo que hemos estado estudiando. En la violencia, sobre todo la violencia intrafamiliar, es una especie de espiral. ¿No? Va aumentando la violencia y lamentablemente en algunas ocasiones termina en feminicidio. Ahora, sí es un tema, un reto. Yo creo, y sinceramente te lo digo porque estoy convencida desde hace muchos años, de que lo primero, antes de ir al Ministerio Público, lo primero que hay que hacer es proteger a la mujer. Empoderarla en el sentido de que se atreva a denunciar. Entonces, yo creo que hay un periodo en el que deja al agresor y denuncia ante el Ministerio Público, en donde el Estado nos debemos de hacer caso de esta persona y debemos de atenderla precisamente para que tenga la posibilidad de ir y no retractarse, para que tenga la posibilidad ya de no regresar con el agresor, sino que tenga las herramientas mínimas para atender a sus hijos y para atenderse a ella y para poder salir adelante. ¿Qué les dice Olga Sánchez Cordero a las mujeres de los colectivos? ¿Están molestas, incómodas, no se sienten escuchadas? Yo creo que es súper conveniente que se siga alzando la voz. Yo creo que esto es algo que nosotros debemos reconocer, porque mientras las mujeres sigan alzando la voz, quiere decir que hay un tema pendiente para el propio Estado, que hay que atender. Entonces nosotros inclusive sacamos no sé si tuviste, pero la Secretaría de Seguridad propuso, lo aceptamos en el GIEP, un decálogo de manifestaciones, de no represión, de libertad. Mira, las libertades. Por eso luchamos en el 68, mi querida Ana María, hace ya tantísimos años, por las libertades. Esa era nuestra bandera, porque no se gozaban de libertades en ningún aspecto de tu vida, menos en la vida de las mujeres, menos en la vida de las mujeres. Entonces, esto ha sido un devenir en la historia de esta lucha. Y yo creo que alzar la voz es importante. Y yo diría, qué bueno que la sigan alzando. ¿Te parece si para despedirnos jugamos al filo? Asociación de ideas. Libertad. Soy libertaria. Justicia. Justicia social y justicia para las mujeres. Progreso. Debemos de progresar todas, sobre todo en el campo de los derechos de las mujeres. Hombres. Deben de entender y cambiar una cultura hacia mayor empatía a las mujeres. Mujeres. Es lo mejor que me ha pasado en mi vida. Futuro. Todos tenemos un futuro, inclusive ya en la ancianidad y en los adultos mayores. Nietos. Lo mejor de la vida. Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, muchas gracias. Gracias, Ana María, un besote de verdad y gracias por esta oportunidad. Y gracias a ustedes por acompañarme. Buenas noches. Nos vemos la próxima semana al filo.